La mayoría de la gente cree que las historias de nahuales son puro cuento de pueblo, relatos de horror inventados para asustar niños y turistas curiosos. Creen que el terror vive solo en películas, que nada sobrenatural podría tocar su vida normal. Pero ¿qué pasa cuando el mal deja de ser un rumor y se sienta a tu lado en la cama, respirando en la oscuridad? Hay noches en las que el miedo no es psicológico, es físico, pesado, como si una asombración te agarrara del pecho y no te soltara. Y cuando escuchas el primer arañazo en la puerta, entiende que ya eres parte de una historia que nadie va a creer. En este relato no hablamos de fantasmas lejanos, sino de algo mucho peor. Un ser que camina entre nosotros con rostro humano y alma podrida. Un bulto que se esconde detrás de sonrisas normales, esperando la noche adecuada para mostrar su verdadera cara. Lo que vas a escuchar no es una leyenda contada por alguien que escuchó de alguien, sino el horror vivido en carne propia por una pareja que solo quería celebrar su amor. Ellos no buscaban problemas, no jugaron con rituales, no provocaron nada sobrenatural. Y aún así el mal los encontró. Porque a veces el susto más grande es descubrir que no hiciste nada para merecerlo, y aún así la noche te eligió. Esta es una de esas historias que te dejan una angustia rara en el pecho, incluso cuando las luces ya están prendidas. Un relato que mezcla terror, horror psicológico y una sensación constante de que algo sombrío sigue observándote desde la esquina de la habitación. Mientras escuchas cada detalle, tal vez recuerdes alguna noche en la que sentiste que no estabas solo, aunque no hubiera nadie más en casa. Tal vez recuerdes ese ruido en la ventana que preferiste ignorar, o esa sombra que jurarías haber visto pasar de reojo. Y cuando termine esta historia, te tocará decidir si todo fue coincidencia, o si el sobrenatural ya te rozó alguna vez sin que te dieras cuenta. Leonardo y Camila pensaron que su luna de miel sería solo fotos bonitas, risas y naturaleza, lejos del ruido de la ciudad. Eligieron un ecolodge en la sierra de Oaxaca, rodeado de neblina, montañas y silencio, sin imaginar el terror que los estaba esperando. Desde el primer día, el ambiente se sentía raro, casi sobrenatural, como si algo los mirara desde el bosque, un bulto pegado a sus sombras. Lo que empezó como un viaje romántico se fue tiñendo de horror lento, de esos relatos de horror que uno cree exagerados, hasta que le tocan en carne propia. Y entre risas nerviosas y pequeños sustos, no sabían que ya habían cruzado una frontera invisible, marcada por mal antiguo y por algo mucho más sombrío que un simple animal salvaje. La primera señal de que algo no iba bien apareció en la carretera, antes siquiera de llegar al lodge. En una parada improvisada junto a un mirador, un anciano apareció de la nada, como una asombración materializada desde la neblina. Su mirada cargaba una angustia vieja, como alguien que ha visto demasiado horror y ya no tiene fuerza para disimularlo. Se acercó a Leonardo con una calma que daba más miedo que un susto repentino, hablando de noches de luna llena y de un mal que caminaba con forma humana. Ese encuentro, que al principio pareció solo raro, sería el inicio de una cadena de terror y sobrenatural que ninguno de los dos podría olvidar. El viejo empezó a hablar de criaturas que cambian de piel, de hombres que dejan su cuerpo para volverse bestias cuando el cielo se llena de luna. Contó relatos de horror sobre un nahual que destrozaba familias enteras, con una precisión que no sonaba a leyenda, sino a confesión. Leonardo intentó reírse, como si todo fuera una historia para turistas, pero por dentro sintió ese miedo frío que no se admite en voz alta. Camila solo apretó su mano, dudando entre creer o no creer, sintiendo el ambiente cada vez más sombrío, más pesado, como si el mal se sentara con ellos. Y mientras el anciano describía ojos rojos, garras y dientes, algo en el viento cambió, como si la noche se hubiera adelantado unos minutos. Al despedirse, el anciano le entregó a Leonardo un pequeño amuleto de hueso tallado,
sucio, áspero, con símbolos que parecían más una amenaza que una protección. Le dijo que lo mantuviera cerca si escuchaba arañazos en la oscuridad, porque el nahual cazaba primero con el sonido y luego con el silencio. Leonardo guardó el amuleto como quien guarda una broma pesada, sin saber si reír o sentir miedo, intentando evitar la angustia que la historia le había dejado en el pecho. Camila notó que el olor del bosque había cambiado, más húmedo, más denso, como si algo podrido se escondiera bajo la tierra. Y aunque intentaron seguir el viaje como si nada, el relato del viejo ya se había pegado a ellos, como una asombración silenciosa que viaja en el asiento trasero. Cuando por fin llegaron al Echo Lodge, el lugar parecía sacado de una postal. Cabañas de madera, luces cálidas y una luna enorme asomando detrás de las montañas. Pero bajo esa belleza había un silencio raro, un vacío, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando el primer grito de horror. Leonardo, medio en broma, colgó el amuleto en la puerta de la cabaña, como quien se ríe del miedo para que no se note el propio miedo. Camila, sin decir nada, sintió un bulto pasar por detrás de la ventana, algo rápido, casi imperceptible, pero lo bastante real para erizarle la piel. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, no sabían que los arañazos, el susto y la verdadera cara del mal estaban a solo unas horas de distancia. Leonardo y Camila habían ahorrado por años para ese viaje, convencidos de que nada malo podía pasar en una luna de miel. El camino hacia la sierra de Oaxaca parecía sacado de una postal. Montañas verdes, neblina baja y un silencio que al principio se sentía romántico. Ellos bromeaban, hacían videos para recordar el momento, sin imaginar que se convertirían en futuros relatos de horror contados por otros. Cada curva de la carretera los alejaba más de la ciudad y los metía en un paisaje más sombrío, donde el viento sonaba casi como un susurro humano. Si hubieran sabido el tipo de terror que los esperaba, tal vez habrían dado la vuelta antes de ver el primer bulto entre los árboles. El Echo Lodge prometía desconexión total, sin señal, sin Wi-Fi, solo naturaleza y noches de cielo estrellado. Para muchos eso suena a paz, pero para quien conoce el horror sobrenatural, también suena a aislamiento perfecto. El recepcionista sonrió demasiado poco, con una mirada cargada de angustia, como alguien que quiere advertir pero no puede. Les habló de los sonidos del bosque, de no salir de la cabaña si escuchaban algo raro, como si el propio mal tuviera horarios. Leonardo rió, diciendo que lo peor que podían encontrar era un susto por un animal salvaje, sin saber lo equivocadísimo que estaba. La primera noche, el silencio fue tan pesado que se volvió incómodo, como si el bosque estuviera observando cada respiración. Camila intentó dormir, pero sentía una asombración presa en el pecho. Esa sensación de que algo va a pasar y no sabes qué. Los crujidos de la madera, que en otros contextos serían normales, aquí sonaban como pasos lentos rodeando la cama. Leonardo fingió que no tenía miedo, pero por dentro el terror ya empezaba a construir su propio espacio, ladrillo por ladrillo. Y en ese ambiente sombrío, la luna llena empezó a asomar por la ventana, iluminando más de lo que ellos hubieran querido ver. Los días siguientes fueron una mezcla rara de paisajes hermosos y pequeños detalles inquietantes. Encontraban huellas grandes junto a la cabaña, marcas en la tierra que no parecían de perro ni de humano. Camila escuchaba a otros huéspedes hablar en voz baja de un animal que rondaba por las noches, en relatos de horror medio disfrazados de chisme. Leonardo trataba de quitarle importancia, pero el miedo es terco. Se mete en la mente y la envenena con imágenes de terror. Cada noche, el bosque se sentía más vivo, más cercano, como si el sobrenatural estuviera probando qué tan lejos podía llegar sin mostrarse del todo. Una tarde, mientras regresaban de una caminata,
vieron a lo lejos una figura encorvada junto a la carretera, un bulto recortado contra la neblina. No parecía un huésped, ni un trabajador del lodge, sino alguien que pertenecía más al bosque que al mundo de ellos. La angustia se apoderó de Camila al notar que el hombre los miraba como si ya los conociera, como si hubiera estado esperando justo por esa pareja. Leonardo sintió un mal presentimiento clavarse en el estómago, un susto silencioso que no alcanzó a convertirse en palabras. Lo que ellos aún no sabían era que ese encuentro, aparentemente casual, abriría la puerta al verdadero horror y a una advertencia que nunca deberían haber ignorado. Cuando el bulto encorvado salió de la neblina, Leonardo pensó que era solo un campesino más de la zona, pero en cuanto el anciano se acercó, el aire cambió. El silencio del bosque se volvió más pesado, casi sobrenatural. Sus ojos parecían cargar décadas de terror, como si hubiera visto demasiado horror y ya no creyera en los finales felices. Camila sintió una angustia inmediata, esa sensación de asombración pegada a la piel, sin saber por qué. El viejo no preguntó quiénes eran ni a dónde iban, solo murmuró: «No es buen lugar para enamorados cuando hay luna llena». El anciano se sentó en una roca y empezó a hablar como si continuara una conversación que ellos no habían iniciado. Les contó que esas montañas no solo guardaban árboles y niebla, sino también mal antiguo, hambre vieja. Habló de hombres que dejaban su piel para convertirse en bestias, mezclando relatos de horror con detalles demasiado específicos. «Eso no es cuento, muchacho», dijo, mirándolos fijo, como si estuviera juzgando cuánto miedo podían soportar. La atmósfera se volvió sombrío y hasta el viento pareció callarse para escuchar la historia del nahual. Describió la noche en que lo perdió todo: su esposa y sus 2 hijos arrancados de la casa por una criatura que no pertenecía a este mundo. Dijo que primero vinieron los arañazos en la puerta, suaves, casi un susto de broma. Y luego los gritos. La criatura, mitad hombre, mitad lobo, tenía ojos rojos que brillaban con un odio sobrenatural, llenos de terror puro. El anciano juró que vio al nahual sonreírle antes de desaparecer entre los árboles, cargando a su hijo como si fuera un trofeo. Desde entonces vivía con esa angustia clavada, caminando de pueblo en pueblo repitiendo los mismos relatos de horror. Leonardo intentó explicarse todo como una leyenda local, algo para asustar turistas, pero las manos del viejo temblaban de verdad. Camila notó cicatrices largas en sus brazos, como marcas de garras, heridas que el tiempo no había logrado borrar. «Ustedes se ríen ahora», murmuró el anciano, «pero el miedo llega cuando ya es demasiado tarde para correr». Habló de noches en que el bosque se llenaba de olores a sangre, de bultos moviéndose entre los troncos, de sombras que imitaban voces humanas. Lo más inquietante no era lo que decía, sino cómo lo decía, sin exagerar, sin drama, como quien relata el clima. Antes de despedirse, el anciano sacó de su bolsillo un pequeño amuleto de hueso, sucio y agrietado. Lo puso en la mano de Leonardo, cerrándole los dedos con fuerza, como si le pasara la última esperanza que le quedaba. «Cuando escuches arañazos en la oscuridad, no abras la puerta y no lo mires a los ojos», le advirtió con voz baja. Leonardo sintió un susto interno, un choque entre la razón y el terror que empezaba a crecerle dentro del pecho. Mientras volvían al coche sin saber si reírse o callar, no imaginaron que esa misma noche el amuleto sería lo único entre ellos y algo mucho peor que una simple asombración. De camino al Ecolodge, Leonardo no podía dejar de mirar el amuleto de hueso que el anciano le había dado. Lo sentía frío en la mano, como si guardara un poco de ese terror viejo del que el hombre hablaba. Camila le dijo que lo guardara, que no jugara con ese tipo de cosas, aunque intentara disimular su miedo con una risa. Los relatos de horror del anciano se mezclaban con el paisaje hermoso, creando una sensación rara, casi sobrenatural.
Era como viajar dentro de una película de horror sin saber en qué momento exacto empezaría la verdadera asombración. Cuando llegaron a la cabaña, el lugar parecía perfecto. Madera recién barnizada, vista al bosque y una luna enorme asomando detrás de las montañas. El recepcionista les entregó las llaves con una sonrisa nerviosa, como si supiera algo que no quería decir. Leonardo, queriendo burlarse del mal y del miedo, colgó el amuleto en la puerta, como si fuera una decoración exótica. Camila sintió un pequeño susto al verlo colgado, como si eso llamara más la atención de lo que fuera que rondaba esas tierras. El ambiente, aunque bonito, tenía algo sombrío, una angustia silenciosa que se pegaba a las paredes de la cabaña. Dentro, todo estaba impecable. Cama grande, chimenea, velas, detalles pensados para el romance. Pero el silencio era demasiado perfecto, casi artificial, como si alguien hubiera apagado el sonido del bosque a propósito. Leonardo caminó por la habitación, tratando de convencerse de que todo lo del nahual eran solo relatos de horror para turistas. Sin embargo, cada sombra proyectada por la luz tenue parecía un bulto, una figura esperando el momento justo para moverse. Camila intentaba concentrarse en la idea de una noche tranquila, pero el sobrenatural ya se había colado en sus pensamientos. Mientras preparaban la cena, escucharon un ruido lejano, como un alarido ahogado entre los árboles. Leonardo dijo que seguramente era un animal, aunque su voz sonó menos segura de lo que quería. Camila sintió el corazón acelerarse, una angustia profunda, como si el sonido trajera consigo un mensaje de mal. El eco de ese grito se quedó flotando en el aire, como un recordatorio de que el bosque no estaba vacío. Y en ese instante, los relatos de horror del anciano dejaron de parecer exagerados y empezaron a sentirse peligrosamente reales. Esa noche, antes de dormir, Leonardo cerró las cortinas como si eso pudiera protegerlos del terror de afuera. Camila no pudo evitar lanzar una mirada a la puerta, donde el amuleto colgaba inmóvil, como un guardián cansado. El silencio se volvió pesado, cargado de miedo, como si el bosque entero estuviera esperando a que apagaran la luz. Las sombras de la habitación se hicieron más largas, más sombrío, como si una asombración hubiera encontrado por fin a sus nuevas víctimas. Y justo cuando el sueño comenzaba a vencerlos, un sonido suave, casi imperceptible, empezó a raspar en la oscuridad. La madrugada cayó pesada, como una manta helada sobre la cabaña. Leonardo se despertó con la sensación de que algo lo estaba mirando desde el otro lado de la puerta. Al principio creyó que era un sueño, hasta que escuchó el primer sonido, un arañazo lento, alargado, raspando la madera. El ruido se repitió, más fuerte, como si unas garras probaran la resistencia de la puerta, llenando el ambiente de terror. Camila abrió los ojos con un susto seco, sintiendo esa angustia que solo aparece cuando el miedo es real y sobrenatural. Los arañazos se extendieron hacia la ventana, como si algo rodeara la cabaña midiendo cada rincón. El silencio del bosque se rompía solo con ese raspado insistente y con el latido acelerado de sus corazones. De pronto, un grito desgarrador explotó en la noche, proveniente de una cabaña cercana, cortando el aire como un cuchillo. No era un grito normal, era horror puro, una voz que sonaba a alguien viendo el mal frente a frente. Leonardo y Camila se miraron, paralizados, entendiendo que ya no estaban en una simple historia romántica, sino en relatos de horror vivos. Los golpes en su puerta comenzaron de repente, desesperados, casi histéricos. Leonardo se acercó temblando, y al preguntar quién era, escuchó la voz rota de un hombre suplicando ayuda. Abrió apenas lo necesario, y vio a un huésped cubierto de sangre, con el rostro lleno de angustia y los ojos perdidos. «El monstruo se llevó a mi esposa», murmuró. Tenía cuerpo de hombre, pero cabeza de lobo, y esos ojos rojos.
Cada palabra era un clavo más en la mente de Leonardo, conectando la asombración con los relatos del anciano y el mal que rondaba el lugar. El hombre tartamudeaba, diciendo que la criatura había entrado rompiendo la ventana, entre sombras y bultos imposibles de describir. Hablaba de un olor a carne podrida, de un miedo tan grande que ni siquiera podía gritar al principio. La bestia, mitad hombre, mitad lobo, cargó a su esposa como si no pesara nada, mientras lo miraba fijamente con odio sobrenatural. Camila sintió que el piso se le movía, como si la cabaña entera estuviera flotando en un océano de terror y horror puro. Leonardo miró de reojo el amuleto en la puerta, preguntándose si realmente servía de algo o si solo atraía más mal. Afuera, otros huéspedes empezaron a encender luces, asomándose entre las cortinas con miedo y curiosidad enferma. Los gritos, los ecos, el llanto del hombre ensangrentado convertían el Echo Lodge en un escenario sombrío, digno de las peores películas de horror. El viento llevaba consigo un susurro extraño, como si el bosque repitiera la historia una y otra vez en voz baja. Leonardo sabía que quedarse encerrado no iba a detener lo sobrenatural que ya se había desatado. Y mientras las primeras linternas se encendían en el camino de tierra, él sintió que lo peor aún no empezaba. El verdadero caos estaba a punto de invadir el resort. En cuestión de minutos, el Echo Lodge dejó de ser un lugar de descanso y se convirtió en un escenario de terror absoluto. Los huéspedes salían de sus cabañas en pijama, algunos llorando, otros grabando con el celular como si fuera uno de esos relatos de horror que se ven en internet. El hombre ensangrentado seguía gritando el nombre de su esposa, mezclando llanto, angustia y palabras sin sentido. Camila temblaba, sintiendo que una asombración gigantesca se había instalado sobre todo el lugar, como una nube pesada. Leonardo, en medio del caos, solo podía pensar en la descripción de la criatura. Mitad hombre, mitad lobo, ojos rojos, exactamente como dijo el anciano. Algunos huéspedes insistían en que se trataba de un animal salvaje, un lobo o un perro enorme que se había metido entre las cabañas. Era la explicación lógica, la que intentaba tapar el miedo con racionalidad, apagando el sobrenatural con palabras bonitas. Otros, sin embargo, murmuraban sobre brujería, nahuales y mal antiguo, dejando que el horror creciera como fuego en pasto seco. Las discusiones aumentaban, la gente se empujaba. El recepcionista pedía calma con una voz que traicionaba su propio susto. El ambiente se volvió sombrío, cargado de terror y angustia, como si el aire pesara más que los cuerpos. Las autoridades llegaron casi una hora después. 2 patrullas viejas con luces que parecían demasiado débiles para esa noche. Los policías intentaron poner orden, hacer preguntas, medir huellas, como si esto fuera un ataque normal de algún animal. Pero cuanto más escuchaban la historia del hombre, más se quebraba la lógica. Bultos, ojos rojos, garras, una fuerza imposible. Uno de los oficiales, con la voz baja, preguntó si alguien había oído hablar de un nahual en esa región, provocando un silencio incómodo. Era como si, al nombrar lo sobrenatural, diera permiso al mal para quedarse. Registraron la cabaña destrozada. Cristales rotos, sangre en las paredes, la cama hecha trizas, como si hubiera pasado un huracán con garras. El olor metálico y denso de la sangre se mezclaba con la madera húmeda, creando una atmósfera de horror difícil de soportar. Camila tuvo que apartar la mirada, sintiendo una angustia profunda, como si su mente intentara protegerla del susto de ver demasiado. Leonardo, en cambio, no podía dejar de observar, tratando de encontrar algo que demostrara que todo era humano, controlable. Pero cada detalle parecía gritar lo contrario. Esto no era un simple ataque, era un mensaje sombrío de algo que jugaba con ellos. Los policías, presionados por los gritos y el miedo colectivo, dijeron que seguramente se trataba de un gran depredador de la zona. Prometieron rastrear el bosque al amanecer,
poner trampas, revisar cámaras de seguridad que apenas funcionaban. La explicación sonaba vacía. Un relato de horror barato comparado con lo que todos habían sentido en la piel esa noche. Aún así, necesitaban creer en algo normal para no enloquecer, aferrándose a la idea de un animal y no a una asombración con inteligencia. Leonardo, mientras veía cómo se llevaban al hombre en shock, supo que aquello no había terminado y que el verdadero horror estaba apenas empezando a mostrar sus restos. Los días siguientes al ataque fueron raros, como si el tiempo se hubiera estirado dentro del resort. Algunos huéspedes se fueron de inmediato, huyendo del terror y del miedo a convertirse en el próximo relato de horror del lugar. Leonardo y Camila se quedaron solo porque las autoridades les pidieron que declararan, atrapados entre el susto y la incredulidad. El bosque, que antes se veía hermoso, ahora parecía un bulto inmenso observándolos desde todos los ángulos. Cada noche, la angustia crecía y el silencio se volvía más sombrío, como una asombración pegada a las horas. Al tercer día, un grupo de policías y voluntarios organizó una búsqueda en los alrededores del lodge. Decían que tal vez la mujer seguía viva, perdida, herida, pero con alguna chance, aunque su voz no sonaba muy convencida. Leonardo se ofreció a ayudar, tratando de ahogar el miedo con acción, mientras Camila lo miraba con terror silencioso. El bosque los tragó a todos poco a poco. Linternas temblando, ramas rompiéndose, sombras que parecían bultos moviéndose entre los troncos. Cada paso se sentía como entrar más profundo en un relato de horror sobrenatural del que nadie sabía si habría salida. No tardaron mucho en encontrar algo, pero no era lo que nadie quería ver. Entre unas rocas, cerca de un arroyo seco, yacían restos mutilados que alguna vez habían sido una persona. La sangre ya estaba seca, pero el mal seguía impregnado en el aire como un olor espeso que no se iba. Un policía vomitó a un lado. Otro se quedó paralizado, mostrando que el terror también rompe a los que supuestamente son fuertes. Leonardo sintió una angustia brutal al notar un anillo aún en uno de los dedos, y recordó al hombre que gritaba el nombre de su esposa. Los cortes no parecían hechos por un cuchillo ni por un animal normal. Había marcas largas, profundas, como si garras enormes hubieran jugado con la carne antes de destrozarla. Los huesos parecían quebrados a la fuerza, no solo mordidos, como si el horror hubiera tenido tiempo y ganas de divertirse. Un oficial murmuró algo sobre un depredador grande, pero nadie le creyó. El ambiente estaba demasiado cargado de sobrenatural. Camila empezó a llorar en silencio, sintiendo que esa asombración no solo cazaba cuerpos, sino también la poca paz mental que les quedaba. De regreso al resort, Leonardo no podía dejar de pensar en el anciano y en sus relatos de horror sobre el nahual. Todo encajaba: los ojos rojos, el cuerpo híbrido, el mal que no se conforma con asustar, sino que destruye por completo. Esa noche miró el amuleto de hueso como si fuera la última barrera contra un terror que no entendía. Camila, rota por dentro, solo quería irse, pero algo en esas montañas parecía no dejarlos ir, como una asombración pegada al alma. Y aunque el cuerpo de la mujer fue encontrado, el bulto verdadero seguía suelto, y con él la certeza de que las secuelas de ese horror apenas estaban empezando a escribir una historia aún más sombrío. 3 meses después, Leonardo y Camila ya no eran la misma pareja que llegó ilusionada a la Sierra de Oaxaca. Vivían en un pequeño departamento en la ciudad, pero el terror del bosque los seguía como una sombra pegada a la espalda. Las noches se habían llenado de insomnio, de susto anticipado, de miedo a cerrar los ojos y ver otra vez esos relatos de horror en su mente. El silencio, que antes era descanso, ahora era una asombración. Cada pequeño ruido sonaba a algo sobrenatural acercándose, y aunque el tiempo pasaba, la angustia se mantenía fresca, como una herida que el mal se niega a dejar cicatrizar.
Camila empezó a tener pesadillas casi todas las noches. Soñaba con la cabaña, con los arañazos, con bultos moviéndose detrás de las ventanas, con esos ojos rojos observándola desde el bosque. Despertaba gritando, empapada en sudor, sintiendo un miedo tan real que tardaba minutos en recordar que estaba en su propia cama. En el día, cualquier ruido fuerte le causaba un susto desproporcionado, como si el horror pudiera aparecer en plena luz del sol. Su mirada se volvió más triste, más sombrío, como si una parte de ella se hubiera quedado atrapada en esas montañas. Leonardo intentaba ser fuerte, pero también cargaba su propio infierno silencioso. Sobre una repisa guardaba unas pequeñas artesanías de barro y madera que habían comprado en el pueblo, ahora convertidas en testigos mudos de su horror. Cada vez que las miraba, sentía que los relatos de horror del anciano se levantaban otra vez, repitiendo la historia del nahual. Había días en que pensaba que todo fue un ataque de algún animal extraño, pero en el fondo sabía que aquello era algo sobrenatural. Ese conflicto interno lo consumía, entre la razón y el miedo, entre lo que quería creer y lo que realmente había visto en la oscuridad. El amuleto de hueso no duró mucho tiempo en su casa. Una noche, después de una pesadilla particularmente intensa, Leonardo decidió que ya no soportaba tenerlo cerca. Manejaron hasta un río a las afueras de la ciudad y sin decir casi nada, él lanzó el amuleto al agua, como si quisiera devolver ese mal a la tierra. El sonido del impacto fue pequeño, pero la sensación fue enorme, mezcla de alivio, terror y angustia, como si hubieran roto un pacto. Camila, sin embargo, no sintió paz, solo la sensación de haber quedado aún más expuestos a algo que no entendían. Desde entonces, cada luna llena se convirtió en un recordatorio vivo de lo que habían sobrevivido. Las noches de luna brillante traían de vuelta el olor a bosque húmedo, el eco de los gritos, la imagen del bulto enorme entre los árboles. Cualquier arañazo en la puerta, cualquier ruido en la ventana, por más pequeño que fuera, encendía de nuevo el terror. A veces, Leonardo juraba escuchar algo raspando muy suave, como si alguien probara la resistencia del mundo que habían reconstruido. Y aunque intentaban seguir con sus vidas, en el fondo sabían que hay asombrazones y relatos de horror que no terminan. Solo esperan el momento perfecto para volver. Cuando una historia termina, el silencio que queda a veces da más miedo que el propio relato de horror. Si llegaste hasta aquí, dime una cosa. ¿Crees que lo que vivieron Leonardo y Camila fue solo mala suerte? ¿O fue algo sobrenatural que pudo haberle pasado a cualquiera, incluso a ti? Quiero que me cuentes en los comentarios si alguna vez sentiste ese miedo extraño en la noche, si viste un bulto en tu cuarto, una asombración en el pasillo, o escuchaste arañazos donde no debería haber nadie. Tu experiencia, por pequeña que parezca, puede convertirse en uno de los próximos relatos de horror que contemos en este canal, o en la prueba de que el mal se esconde en lugares mucho más cercanos de lo que pensamos. No te quedes solo como espectador pasivo de este terror. Participa, desahoga esa angustia que te acompaña cuando apagas la luz. ¿Alguna vez escuchaste pasos en el techo, voces en la madrugada, o sentiste que alguien se sentaba a tu lado en la cama cuando estabas solo? ¿Crees en los nahuales, en brujería, en cosas que no se pueden explicar? ¿O prefieres pensar que todo es casualidad para no mirar de frente lo sombrío? Responde abajo. Comparte tu relato, tu teoría, tu duda. Quiero leer tu versión del mal, de ese susto que todavía recuerdas como si hubiera pasado ayer. Y si esta historia de terror te dejó con la sensación de que no estás tan seguro en tu propia casa, te invito a quedarte por aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en más relatos de horror llenos de miedo, asombración y sobrenatural, donde cada video es una puerta nueva que se abre en la oscuridad.
porque lo que viste hoy es solo una parte de todo lo sombrío que aún tenemos por contar. Y quizá, en el próximo video, el protagonista seas tú.